El tema es que aquí es donde me hubiese gustado que estuvieran para que descontarles que la ecuación de Van Hoff que tienen ustedes, es más, voy a utilizarla acá. Yo la he estado viendo de otra forma distinta, pero ustedes tienen en el formulario esta ecuación de acá. Esta ecuación de aquí, ustedes tienen esta ecuación de acá, que es básicamente la ecuación de Van Hoff, pero explicado de otra forma. Pero yo se las voy a intentar, pero yo entonces recomendaría que entonces se acuerden bien de cuál es con la que hemos estado calculando los problemas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, para este problema, la temperatura 1, lo dice así como temperatura 1, 600 grados Celsius más 273,15 para determinar la temperatura en Kelvin, 873,15 Kelvin. Para la parte 2, 1000 grados Celsius más 273,15 nos da que es igual a 1273,15 Kelvin. Vamos a intentar sacarle al delta H fracción. Así que vamos a utilizar la ecuación de Van Hoff. Logaritmo natural de K2 entre K1 es igual a menos la entalpía de reacción entre R1 entre 1 entre T a la 2 menos 1 entre T a la 1. Vemos que Kp es igual a K1, que es igual a 200 a 0,900 a 600 grados Celsius, y Kp va a ser igual a la K2, que es igual a 0,396 a 1000 grados Celsius. Básicamente es relacionar este valor de K como con K1, este valor de Kp como con K1 y K2 para la parte de... Entonces, ¿qué se hace acá? Se pone todo en la fórmula y igualmente en esta parte yo pude haber hecho todo esto así, poner lo resolví con calculadora y hacerlo de esta manera. Ahora, otra forma es ir poco a poco. ¿Qué hice yo aquí? Básicamente, determiné cuál era el logaritmo natural. Recuerden, este es K2 y este es K1. Determiné el logaritmo natural que me da menos 0,82098 es igual a menos delta H fracción entre el valor de R, y también determiné cuál es el valor de cuál es el valor de esta multiplicación, bueno, de esta resta acá de 1 entre T a la 2 en menos 1 entre T a la 1. Ya con estos valores despejé el delta H reacción, que va a ser igual a, entonces vamos a despejar el delta H reacción, que tenemos que es menos 0,82098 por la R, que sería igual a 8,314 joules entre mol por Kelvin, entre 0 menos 0,00033598 Kelvin a la menos 1. Vean que el resultado es en negativo. Muy importante. Vean que el resultado acá, ustedes van a ver que esta multiplicación va a estar en negativo, esta multiplicación va a estar en negativo. Entonces, esto nos va a dar un valor de resultado negativo. Un valor de resultado, o sea, la división va a dar positiva. Pero esto es menos delta HM. Así que este negativo de acá se va a tener que pasar al otro lado. Entonces hace que esto sea un valor negativo. Entonces, que nos da que es igual a menos 18.970,6 joules entre mol, que es igual a 18,97 kilojoules entre mol. En este caso no lo pedía, pero yo decidí hacerlo de esta manera, de sacarlo en kilojoules entre mol también. Ahora sacamos el delta G de reacción a 600 grados Celsius. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fórmula que tenemos, que hemos visto más de una vez, que es logaritmo natural de K es igual a menos delta G de reacción entre R por T. Entonces, delta G de reacción va a ser igual a menos logaritmo natural de K por R por T.
Así que va a ser un menos, vea que este menos menos de acá, que está fuera de todo, logaritmo natural de 0,900 multiplicado por R, que es igual a 8,314 joules entre mol por Kelvin, por el valor de Kelvin, pero el valor de temperatura en Kelvin, de que es básicamente los 600 grados Celsius en Kelvin, que es 873,15 Kelvin, nos da este valor de delta G de reacción de la energía libre Gibbs de reacción, que es igual a 764,8 joules entre mol, que es aproximadamente 0,7648 kilojoules entre mol. Y ahora también lo hacemos por el delta Gs, la entropía de reacción a 600 grados Celsius, que hacemos con esta fórmula que tenemos acá. Delta G de reacción en la energía libre X de reacción es igual a delta H de reacción menos la temperatura por el delta S de reacción. Así que seguimos eso en la otra parte. Básicamente despejamos el delta S de reacción. Aquí fue que me equivoqué con una parte del espejo y disculpen eso. Pero o sea, despejamos el delta S de reacción y básicamente sustituimos los valores. Ya tenemos el valor de delta H de reacción, que recordemos que es independiente de la temperatura, así que va a ser el mismo para cualquier lado que habíamos calculado antes, menos, en este caso este menos, por el menos el delta G de reacción, que es el que acabamos de calcular justamente, este de aquí, es este de acá que acabamos de calcular, entre la temperatura de 600 grados Celsius en Kelvin, que es igual a 873,15 Kelvin. Y delta S de reacción nos va a dar X igual a menos 22,6 joules entre mol por Kelvin, que es igual a menos 0,0226 kilojoules entre mol por Kelvin. Ahora, para la parte B, dice, calcule la fracción molar de CO2 presente en gas a 600 grados Celsius. Así que tenemos de que Kp es igual a... Nosotros necesitamos sacar la fracción molar, es decir, la Y de CO2. Nosotros determinamos sacar la Y de CO2. Entonces, este, nosotros al necesitar sacar la Y de CO2, por si acaso creo que sacar con el técnico, yo estaba hablando sobre la parte, yo estaba haciendo los ejercicios y para irlos grabando y dejar algunos ejercicios ya listos. Cuando Así que para que ahora cuando... Así que después ahora seguimos. Si no, después usted ve la grabación con los demás ejercicios, por favor. Y entonces ahora para continuar con el resto. Bueno, entonces continuando con esto, tenemos el valor de Kp, que es igual a la presión del dióxido de carbono entre la presión del monóxido de carbono, que va a ser igual a la presión del CO2 es igual a la presión total por la fracción molar del dióxido de carbono, y la presión del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, es igual a la presión total por la fracción molar del monóxido de carbono. ¿Por qué para el valor de Kp solo necesitamos la presión del CO2 y la presión del CO? ¿Por qué se ignoran el resto? Porque todo lo que tenga que ver con el hierro, porque lo que viene con el hierro está en estado sólido. Recordemos que cuando está algo en estado sólido, este, eh, cuando hay algo en estado sólido, en el caso de estos que son con Kp, se ignoran. De esta manera se ignoran. Así que
tenemos la presión del CO2, así que aquí tenemos cuál va a ser la presión del CO2. Va a ser igual a la presión total por la fracción molar de CO2. ¿Cuál es la presión del monóxido de carbono? Es igual a la presión total por la fracción molar del monóxido de carbono. Entonces, sustituyendo esto que tenemos acá en esto que tenemos aquí, nos da que la presión total nos da que, bueno, nos da esta fórmula. La presión total la podemos descartar. Podemos, sí, descartar. Y nos da que va a ser igual a Kp, va a ser igual a Y por CO2 entre Y de CO. Que es igual, entonces Kp va a ser igual a Y, la fracción molar del dióxido de carbono, entre la Y del monóxido de carbono, que si ven después el video van a darse cuenta que es muy parecido a lo que se hizo en el primer ejercicio. Ahora, recordemos que esto nos está hablando de hacer la fracción molar a 600 grados Celsius, es decir, con el Kp de 0,900. Así que lo primero que vamos a hacer es, disculpe, lo primero que vamos a hacer es hacer esta relación. Tenemos que la fracción molar del dióxido de carbono más la fracción molar del monóxido de carbono es igual a 1. Eso es una relación que ya se conoce. Entonces, podemos pasar y podemos dejar todo porque a nosotros se nos está pidiendo esto en, en CO2, cuál es el valor de la fracción molar del CO2. Así que podemos despejar cuál es el valor de la fracción molar de CO2 para que quede todo en fracción molar de CO2. Así que despejamos la fracción molar de monóxido de carbono, que nos va a dar igual a 1 menos la fracción molar de dióxido de carbono. Entonces, esta fracción molar de acá se puede sustituir en esta parte de acá, en esta parte de aquí. Así que nos da que Kp es igual a 1 menos la fracción molar de dióxido, es igual a la fracción molar de dióxido de carbono entre 1 menos la fracción molar de dióxido de carbono. Y básicamente aquí vamos a sustituir los valores, que básicamente sustituimos el valor de Kp, pasamos este valor de acá a multiplicar al otro lado, este 1 menos y a las de y de dióxido de carbono, lo pasamos a multiplicar al otro lado y pues aquí sustituimos los valores, básicamente hacemos se va poniendo en cada uno de los valores y aquí hacemos un despeje normal. Aquí ya nosotros necesitamos sacar cuál es el valor de y de CO2, que es muy parecido también a lo que es el problema con la coordenada de reacción. Así que aquí nada más se pasa esto al otro lado sumar. Nos da que entonces es igual a 1 entre 1 entre 9, 1,9 por Y, por la fracción molar del dióxido de carbono es igual a 0,9. Y entonces nada más aquí hacemos el despeje y nos da que la fracción molar del dióxido de carbono es igual a 0,47. Ya si ustedes quieren calcular cuál es la fracción molar también del dióxido de carbono es igual a 0,47. Si ustedes quieren calcular la fracción molar del monóxido de carbono, nada más es agarrar este 0,97, colocarlo acá y que sea, y ya con esto les va a dar que la fracción molar del monóxido de carbono debería dar 0,53. No sé si hay alguna duda, entiendo que quizás llegó, así que si estoy. Bueno, entonces continuamos con el siguiente problema. Este es un problema también de este mismo libro que dice: usando los datos de la tabla 4,1, pero esto lo vamos a ignorar, yo utilicé los datos de la tabla de ustedes. Calcule el Kp a 298,15 Kelvin para la reacción de monóxido de carbono más, en estado gaseoso más agua
en estado líquido nos genera dióxido de carbono en estado gaseoso más hidrógeno en estado gaseoso. Y después dice, a partir de los valores obtenidos de Kp, que vamos a obtener el valor de Kp, es de esperar que el equilibrio de la mezcla sea principalmente los productos o principalmente los reactivos. Así que tenemos aquí la reacción de nuevo. O sea, esta misma reacción de acá. Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a sacar? Necesitamos sacar el valor de Kp. ¿Qué es lo primero que vamos a sacar? Vamos a sacar el delta G de reacción, la energía libre de Gibbs de reacción, que va a ser igual a, recuerden, estamos a 298,15, entonces podemos utilizar los valores de la tabla que ustedes tienen. Así que tenemos que es la energía libre de Gibbs de formación de los productos. Estos van en positivo menos los de los reactivos. Así que la energía libre de Gibbs de formación del CO2 más la energía libre de Gibbs de formación del hidrógeno menos la energía libre de Gibbs del dióxido de carbono en estado gaseoso menos la energía libre de Gibbs del agua en estado líquido. Muy importante que sea la del estado líquido. Así que aquí nada más sustituimos los valores. Tenemos que la energía libre de reacción es igual a menos 394.859 joules entre mol, que es que es el valor para la energía libre de Gibbs de formación del dióxido de carbono, más la energía libre de Gibbs de formación del hidrógeno, que es igual a 0, menos, que es este menos de aquí, la energía libre de Gibbs de formación del dióxido de carbono, monóxido de carbono, perdón, que es igual a 187.168 joules entre mol, menos, que es este menos de acá, este menos de acá, es este menos de acá, la energía libre de Gibbs de formación del agua en estado líquido, que es igual a menos 287.129 joules entre mol. Recuerden que ustedes la tienen en kilojoules entre mol, yo nada más lo que hice fue multiplicar por 1000 en cada uno de ellos. Estos son los valores de la tabla que ustedes tienen. Y nos da una energía libre de Gibbs de reacción, que es igual a menos 20.062 joules entre mol. Y ya con esa energía libre de Gibbs de formación podemos determinar el valor de Kp con esta misma fórmula que hemos estado utilizando antes. El logaritmo natural de K es igual a menos la energía libre de Gibbs de formación entre F por T, que es esta misma fórmula de acá, pero para ver en algún momento donde la tenga copiada, esta misma fórmula de acá, utilizar esta misma fórmula de acá. En este caso yo lo hice solo poniendo los valores. Y pues ya básicamente yo agarré y lo hice con calculadora. Lo pude haber hecho de que hacer el cálculo y poner E a la E elevado a todo esto. Pero lo hice con calculadora y me dio que la Kp es igual a 32.272,70. Y pues eso pues sería para la parte A del Kp. Dice que a partir de los valores obtenidos es de esperar a que el valor se vaya principalmente para la mezcla, se vaya para los productos o para los reactivos. Bueno, en este caso, no sé si usted me puede responder cuál es, si sabría cuál sería. Bueno, por si acaso, básicamente el valor de Kp es muy mayor al valor de 1. Esto va a hacer que básicamente el equilibrio de la mezcla se vaya hacia los productos. Es decir, como aquí lo escribí, como el valor de Kp es un valor muy alto,
muy alto en relación a uno. Tiene que ser muy alto en relación a uno. Es más, si hubiese sido menor a uno, por ejemplo, no sé, 0,75, por dar un ejemplo, se hubiese ido hacia los reactivos. Pero al ser un número de Kp mayor a uno, eso quiere decir que el equilibrio va a tender hacia los productos. Que entonces, es decir, pues sería hacia el dióxido de carbono más el hidrógeno. No sé si hay alguna duda. Bueno, si no, entonces continúo. Bueno, este es un ejercicio que encontré. Que me estás haciendo preguntas, es que voy en un bus, entonces no puedo escuchar muy bien. Ah, ok, ok, tranquila. Me estás preguntando, sí. Ah, Me estás haciendo preguntas, ¿no? Que sí, como veo pero que de repente, perdón, es que no. sí, no, pero tranquila, tranquila, no pasa nada. Si no, ahí después, ahí voy a ir explicando, ahí es lo que pueda escuchar entonces. Ok, ok. Bueno, entonces continúo. Este es un ejercicio que encontré en internet. No sé por qué me puse a buscar. O sea, es que los del libro, como que cuando los libros, la parte quería ponerse un ejercicio que relacionara el KC, pero como que los que había en el libro, como que no me gustaban. Entonces, a ver este internet que dice que en una cámara de vacío y a 448 grados Celsius se hace reaccionar 0,5 moles de yodo más 0,5 moles de hidrógeno. Si la cantidad de la cámara es de 10 litros, o sea, si la capacidad, es decir, el volumen de la cámara de vacío es de 10 litros y el valor de Kc de dicha temperatura es de 50. Recuerden que Kc es la constante de equilibrio, pero para la parte como de concentraciones. Para las concentraciones expresadas en mol entre litro, es decir, molar, determina el equilibrio de esta reacción que tenemos, que es el yodo en estado gaseoso más el hidrógeno en estado gaseoso, y nos forman dos de yoduro de... No, yoduro de hidrógeno, creo. No, no me acuerdo bien cuál era ese compuesto. Este, en estado gaseoso. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Se nos pide el valor de Kp y la presión total y las presiones parciales de cada gas en el interior de la cámara una vez alcanzado el equilibrio. Ok. Así que ya habiendo leído el problema, es que ese problema como que me costó un poco como colocarlo acá en el Word. Aquí vamos a ver, aquí tenemos la reacción. Igualmente, yodo en estado gaseoso más hidrógeno en estado gaseoso, tenemos una reacción de equilibrio y nos forma yoduro de hidrógeno en estado gaseoso. ¿Qué fue lo primero que saqué? Lo primero que hice fue determinar cuál es el valor de este valor de temperatura en Kelvin, que básicamente 448 más 200. Ahora sí. Es que se me ha desconectado. ¿Se me escucha o no? Ahorita, Sí se me escucha. ahorita, Sí, no me puedo escribir, de casualidad. perdón. Ah, bueno, no, sí se escucha. Sí se me escucha. Es que como que se me desconectaron los audífonos. Sí, sí, se te escucha. Se te dejó de escuchar, pero como por 30 segundos, digamos, ahorita que preguntaste, pero ya ahorita que volviste a preguntar, sí, todo bien. Ok, Se escucha. ok, ok. Bueno, lo único que había dicho era
Básicamente lo primero que hay que hacer es determinar el valor de esta temperatura en Kelvin y pues tenemos que el valor de Kc, recuerden que esta es una fórmula que ustedes creo que también tienen en el formulario, que el Kc va a ser igual a Kp por 1 entre F por T por el delta V. Recuerden que ese delta V lo habíamos visto cómo era que se calculaba. Ya habíamos visto cómo se calculaba. Ahora lo vamos a volver a calcular. Porque lo primero que tenemos que... Entonces, nosotros tenemos que sacar el delta P. Aquí lo único que se hace es digo, el delta P, el Kp. Aquí lo único que hace es despejar el Kp, que se pasa a dividir y nos da y se nos da digamos, se pasa esto a dividir y básicamente se nos da que el Kp es igual a Kc por F por T, todo este F por T elevado a delta V. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que el delta V va a ser igual a 2, los dos factores estequiométricos de los productos, menos 1 menos 1, que son los factores estequiométricos de los reactivos. Esto nos va a dar valor igual a 0. Así que el Kp va a ser igual a 50, todo esto por 8,314 joules entre mol por Kelvin por 721,15 Kelvin. Todo esto elevado a la 0. Ahora, ¿qué pasa con esto? Recuerden que todo elevado a la 0 nos va a dar 1. Cualquier cosa que ustedes eleven a la 0, ustedes pueden elevar 4.000 millones, lo que quieran, hasta 0, les va a dar 1. Pueden elevar hasta números negativos a la 0 y les va a dar, en estos casos les daría menos 1. Pero, digamos, la gracia es que en este caso tenemos un número positivo y todo número positivo que se eleve a la 0 nos va a dar 1. Entonces, ¿qué podemos ver? Que entonces, espere, que está yendo aquí rápido. Todo, sí, básicamente, todo Cualquier cosa ahorita no se te escucha.
Ya volví. ¿Se me escucha? Sí, Ok. ¿Por dónde había quedado? Eh, bueno, vamos a ver por dónde quedé. Bueno, había quedado en que, bueno, todo esto se hacía 1 y que esto del valor de KP iba a ser igual a 50. Básicamente, otro que podrían hacer es hacer el cálculo ustedes, pero este valor, como este delta U va a ser 0, todo este valor de acá se iba a ser 1 y este valor de KP iba a ser igual a 50. Ahora, para la parte B, que dice que calcule las presiones parciales en, en cada gas en el interior de la cámara, una vez alcanzado el equilibrio, es, tenemos que hacer de nuevo un balance de masa. Así que tenemos el yodo en estado gaseoso más el hidrógeno en estado gaseoso, y tenemos aquí la reacción de información del yoduro de hidrógeno en estado gaseoso. Se nos había dicho que iban a entrar 0,5 moles de cada uno de los reactivos, así que tenemos 0,5 moles del yodo y 0,5 moles del hidrógeno, y no entra nada del yoduro de hidrógeno. Se nos genera, aquí no se nos genera nada, aquí tampoco se nos genera nada, pero aquí se genera este valor de coordenada de reacción, y el 2 es este 2 que está relacionado con esta con este factor estequiométrico. Este 2 es este 2 que tenemos acá, este 2 de aquí es este 2 que tenemos acá, y se nos genera la coordenada de reacción. Y el consumo va a ser igual entonces a menos E en cada uno, pero recordemos que el consumo es negativo, así que tenemos menos E, que es el valor de la coordenada de reacción. Recuerden que el valor de la coordenada de reacción era como que el porcentaje de reacción, o como qué tan porcentaje de conversión de la reacción por los moles de reactivo limitante. Pero en este caso no va a ser necesario, nosotros nada más podemos hacerlo trabajar todo con E, para ese valor de coordenada de reacción, y bueno, menos E también en este otro lado. Y en la salida nada más se hacer todas las sumas, como se había mencionado antes, en que 0,5 más 0, bueno, menos E es igual a lo que sale de yo, es igual a 0,5 menos E. Va a ser lo mismo para el hidrógeno. 0,5 más 0 menos E, 0,5 menos E. Y para el yoduro de hidrógeno es igual a 0 más 2E más 0, que es igual a 2E. Ahora, a nosotros aquí se nos comentó, acá tenemos que la capacidad máxima es en 10 litros para las concentraciones expresadas en mol entre mililitro, en mol entre litro. Así que, como aquí comenté, para la concentración van a ser los moles de salida entre el volumen, que es igual a los 10 litros. Así que tenemos el Kc, recuerden que la constante de equilibrio para las partes de concentraciones, que es el Kc, es igual a las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. Y recuerden que cada uno de ellos va a tener su parte va a tener su parte de que si tiene un factor estequiométrico diferente de 1, se tiene que elevar a ese factor estequiométrico. Entonces, ya habíamos determinado, ya se nos comentaba antes que el Kc es un valor igual a 50. Entonces tenemos que esto va a ser igual a que 50 es igual a, y aquí está el detalle, 2E son los moles que salieron del yoduro de hidrógeno entre los 10 litros, que es el volumen que se nos está dando. Recuerden que las concentraciones es mol entre litro, así que estos son los moles del hidrógeno, del yoduro de hidrógeno, y entonces esos son los moles entre los 10 litros. Todo esto elevado a la 2 porque este tiene un factor geométrico de 2, entonces esto se elevado a la 2. Y en el caso del yodo y del hidrógeno pasa lo mismo. Básicamente tenemos
0,5 menos E son los moles del yodo que están saliendo del yodo entre los 10 litros. Y pasa lo mismo con el hidrógeno, que es igual a 0,5 menos E entre los 10 litros. Que son estos, básicamente estos moles de yodo entre el volumen. Entonces estos son los moles de yodo. Estos son los moles de yodo, entonces estos son los moles de yodo entre el volumen que es igual a 10 litros. Y por ejemplo, para determinar esta concentración es igual a moles de hidrógeno entre volumen. Entonces estos son los moles de hidrógeno, que son estos mismos que están acá, entre los 10 litros que es el volumen. ¿Qué hice yo acá? Con la calculadora yo puse 50 es igual a todo esto, pero en vez de, obviamente usted no puede poner la E, se pone una X. Entonces yo con la calculadora determiné que el valor de E es igual a 0,39. Eso es lo que yo recomiendo principalmente. Hay veces que hay casos, en este caso a mí me lo dio directamente, cuál es el valor de E. Hay casos en donde no pasa. Hay casos en donde no le da hasta el valor de E. Directamente no se lo da. Así que hay que hacer unos pequeños pasos de, bueno, como de, como de espes, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso a mí me dio el valor directamente. Entonces me dice que es igual a este 0,39 con la calculadora. Y entonces, se nos están viendo los moles en equilibrio de la salida de cada uno de ellos. Así que vamos a agarrar. Ya tenemos el valor de E. Ya tenemos el valor de E que ya lo determinamos con la calculadora. Con esta ecuación de acá. Ahora, los moles en equilibrio en la salida va a ser básicamente los moles en salida de cada uno de los, bueno, reactivos o productos en este caso. Así que para el yo es igual a 0,5 menos el valor de E, que es igual a 0,39 y nos da 0,11. Para el hidrógeno es igual a 0,5 menos el valor de E, es igual a 0,5 menos el 0,39, es igual a 0,11. Y para el hidrógeno, y para el hidrógeno, para el yoduro de hidrógeno, perdón, es igual a 2 por el valor de E, es igual a 2 por 0,39, que nos da 0,78. Así que, nosotros, vea que en este programa nos dice la presión total. ¿Cómo lo vamos a sacar eso? Con la ley de gases ideales. Así que lo que vamos a hacer es determinar cuál es el total de moles, que va a ser igual a 0,11 más 0,11 más 0,78, que nos da igual a un mol. Y el valor de R que vamos a utilizar es 0,00821 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Y tenemos la ley de gases ideales, P por V es igual a NR por T. Despejamos la P, que esta sería la presión total. Entonces tenemos NF por T entre V, que esto es igual a 1 mol por el valor de F, que es igual a 0,0821 atmósferas por litro entre mol por Kelvin, por el valor de Kelvin, que es igual a 721,15, que era el que habíamos determinado acá, en esta parte de acá, entre el volumen, que es el volumen que tenemos que también, que es igual a 10 litros. Y hacemos ese valor y tenemos que es igual a 0, tenemos que es igual a 0, a 5,92 atmósferas. Esa sería la presión total. Ahora, nosotros necesitamos las presiones parciales de cada uno. ¿Qué podemos ver también acá? Nosotros antes acá determinamos, antes en esta zona aquí determinamos cuáles serían los moles en equilibrio en la salida de cada uno de ellos. ¿Qué es estos moles en equilibrio en salida? También lo podemos ver, que son básicamente las fracciones molares. Son las fracciones molares de cada uno de ellos. Así que la fracción molar del yodo es igual a la fracción molar del hidrógeno. Disculpen que la foto, no sé si se logra, espero que se logre apreciar bien. La foto salió un poco rara. El teléfono como que está un poco mal de la cámara, entonces como que no sé si se ve bien la foto, espero que se logre ver bien. Pero básicamente son, la fracción molar del yodo es igual a la fracción molar del hidrógeno, que es igual a 0,11. Y la fracción molar del yoduro de hidrógeno es igual a 0,78.
Que eso fue lo que habíamos visto antes cuando se determinaron los moles en equilibrio. Así que, ¿cómo determinar la presión parcial del yodo? Es la presión total por la fracción molar del yodo. Así que es igual a 5,92 atmósferas por 0,11. Y nos da este valor de 0,6512 atmósferas. ¿Cómo se hace lo mismo con el hidrógeno? Exactamente igual. La presión total por la fracción molar del hidrógeno. Es igual a 5,92 atmósferas por 0,11. Y nos da este valor de presión parcial de hidrógeno que es igual a 0,6512 atmósferas. Que es básicamente la misma que el del yodo. Y para la última, es la presión parcial, presión total del hidrógeno del sistema por la fracción molar del yoduro de hidrógeno, que es igual a 5,92 por 0,78 y nos da 4,6176 atmósferas. Ese sería el ejercicio. ¿Alguna duda? Algo que no sé. De momento no. Ok. Entonces continuamos. Ya quedan poquitos. Ya quedan dos en realidad. Ahora sí voy a hacer esto así para que se vea mejor. Aquí dice. Ok, este lo elegí porque yo no sé si ustedes vieron el tema de potencial químico. No sé si vieron el tema del potencial químico, que básicamente el potencial químico es como que algo como que se utiliza mucho para describir cuál es la energía de una sustancia en una mezcla, en un sistema. Yo no sé si ustedes lo vieron. Yo por si acaso entonces les puse un ejercicio hoy sobre esto, por si acaso no han visto, por si acaso no sé. Donde dice, calcule el potencial químico de la mezcla, del potencial químico del oxígeno en la mezcla de 298,15 Kelvin a un bar de presión para el oxígeno en el aire, suponiendo que la presión molar del oxígeno en el aire es de 0,200. Básicamente nos está pidiendo que calculemos el potencial químico del oxígeno que hay en el aire. La mezcla en este caso es el aire. A esta temperatura y esta presión. Y nos está dando cuál es la fracción molar del oxígeno. Esto se hace de esta manera. Tenemos esta fórmula general. Potencial químico del componente A en la mezcla, la temperatura y la presión es igual a la potencial químico puro del componente en la que hay puro entre la temperatura, entre la presión, más F por T por el logaritmo natural de XA. Este caso, XA sería esta fracción molar del componente que estamos hablando, que en este caso sería el aire. Y no, sería el oxígeno, perdón. Generalmente lo que se hace es que este potencial puro, nosotros aquí tenemos el valor de F lo podemos buscar, es 8,34 joules entre mol por Kelvin. El valor de T lo tenemos aquí, que es igual a 298,15 Kelvin. Ahora lo que nos falta es este potencial puro. ¿Qué es lo que se hace con este potencial puro? Se establece como un estándar. El potencial químico puro del componente en la mezcla se establece como un estándar. El potencial químico del componente puro se establece como un estándar en donde su valor es igual a cero. Creo que aquí lo explico. Para definir aquí lo expliqué más como en palabras. Dice, para definir el potencial químico puro lo podemos hacer como un estado estándar en el que el potencial químico del componente puro es cero. Eso es como una forma que se puede hacer para resolver este tipo de problemas y es la que yo recomiendo. Que esto lo pueden hacer en cualquier caso que les salga un problema de este estilo. Y ya nada más, entonces, tenemos que el potencial químico del O2 en la mezcla va a ser igual a F por T por el logaritmo natural de la fracción molar del oxígeno, así que es igual a 8,314 joules por Kelvin por 2,298,15 Kelvin por el logaritmo natural de 0,200 y nos da que el potencial químico de los dos en la mezcla que en este caso es el aire, es igual a menos 3.989,15 joules en mol. Y ese sería el problema. ¿Alguna duda con esto?
No sé si es algo que acaban de ver, no sé si que acaban de conocer, que no sé, quiero saber que existía el potencial químico. ¿Todo bien? Ok. Y vamos con el último. En el último sí voy a necesitar que me ayude un poco, nada más ahí como para unas preguntas rápidas. Es como para hacer un poco más dinámico, por decirlo de alguna forma. Tenemos este problema. Dice, considere el equilibrio de la reacción de eh, tres, oxígeno en estado gaseoso a este, ozono en estado gaseoso. Dos son en estado gaseoso. Con delta H reacción es igual a 2,84 por 10 a la 3 joules entre mol a 298 Kelvin. Suponga delta H de reacción es independiente de la temperatura. ¿A qué se refiere esto? Como estaba comentando anteriormente, que el delta H de reacción es siempre va a estar, que digamos, va a ser el mismo valor sin importar a qué temperatura se encuentre. Ahora dice, sin efectuar cálculos, prediga cuándo la posición del equilibrio se desplazará hacia los reactantes o productos conforme aumenta la presión. Y ahora también dice en la parte A, en la parte B es lo mismo, pero cuando se aumenta la temperatura. Es decir, principio del Le Chatelier. Y ya para las últimas, para la parte C y la parte D, es calcule el Kp a 550 Kelvin. Y este KX que ven aquí es igual a Kc. Solamente que aquí en este libro lo escriben como KX, pues es igual a Kc a 550 Kelvin y 0,5 bar. Tenemos la reacción. Lo único que voy a calcular acá es el delta V es igual a 2 menos 3 y es igual a menos 1. Esta es la reacción de acá, del oxígeno y relacionado con el ozono. Ahora, para la parte A, si aumento la presión, ¿usted qué piensa? ¿Que se va a desplazar hacia los productos o hacia los reactivos? Hacia los productos. Exacto, hacia los productos. Esto es porque principalmente nosotros tenemos más moles en los reactivos que en los productos. Así que Cuando esto sucede, cuando esto sucede y se aumenta la presión, va a haber una relación de P por V, vas a ver esta relación de P por V es igual a NF por T, en donde si aumenta la presión va a aumentar la cantidad de moles. Así que si aumenta la presión, va a haber más moles de oxígeno, entonces él para compensar va a hacer los productos para intentar compensar con moles de ozono. Y pues entonces, para la otra parte, para cuando aumenta la temperatura, habíamos visto que algo que es importante, que es que cuando una reacción es endotérmica, cuando la temperatura, recuerda que depende mucho cuando esa reacción es endotérmica y cuando es exotérmica. Una reacción es endotérmica cuando el delta H reacción es mayor a cero y es exotérmica cuando el delta H reacción es igual a cero. En este caso, delta H reacción es mayor a cero, es decir, entonces que la reacción es endotérmica. Ahora, para una reacción endotérmica, si le aumento la presión, la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde se va a desplazar? Hacia los reactivos. No, en este caso sería hacia los productos. Aquí lo hemos visto. Esta sí que es muy enredada, así que siempre la tengo aquí por si acaso. O sea, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda si la reacción es exotérmica. Pero, por las cosas de Van Hoff, pero al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha si la reacción es endotérmica. Ecuación de Van Hoff. Si aumento la temperatura, o sea, si el delta H de las reacciones es mayor a cero y aumento la temperatura, va a ser que el delta, va a ser que se caiga con más moles y va a hacer que se vaya para los productos. Porque al aumentar la temperatura,
Básicamente, al aumentar la temperatura va a haber más moles en general en este caso, cuando la reacción es endotérmica, va a haber más moles va a haber más moles en la ecuación o en el sistema, entonces se va a desplazar hacia los productos, porque esta vez hay menos moles en los productos. Aquí lo principal es que tengan en cuenta que si una reacción es exotérmica, eh, es cuando el delta H reacción es menor a cero, eso pasa que se desplaza hacia los reactivos. Y cuando es endotérmica, va a desplazarse hacia los productos. Eso es lo principal que tiene que tener en cuenta. ¿Ok? Y ahora vamos a determinar el Kp a 550 Kelvin. Lo vamos a hacer con la ecuación de Van Hoff que tenemos acá. Que tenemos que Kp, que va a ser igual a la Kp2 entre la Kp1. Para aumentar aquí esto. Va a ser igual a la Kp2 entre Kp1, que va a ser, esta Kp1 va a ser es igual a menos delta H reacción entre R, que el delta H reacción lo tenemos acá, está a 298 Kelvin, así que entre R y por 1 entre tala 2 menos tala 1. ¿Qué necesitamos nosotros? La Kp1. La Kp1 va a ser la Kp a 298 Kelvin. Básicamente, esa Kp1 es igual a la Kp a 298 Kelvin. Así que lo primero que necesitamos sacar es delta G de reacción a 298 Kelvin. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con los delta G de formación. Estaba viendo el cuadro de ustedes y este delta G de formación sí lo tuve que buscar de otra forma porque no lo encontré que ustedes lo tuvieran. Para el ozono no lo tienen, pero sí tienen para el oxígeno, que el oxígeno es igual a cero, haciendo como adelantando un poco el problema. Así que el delta G de formación va a ser igual a 2, porque son estos dos, este factor estequiométrico de acá, por el delta G de formación del ozono, menos 3, que es este 3 de aquí, por el delta G de formación del oxígeno. Así que buscando los valores yo lo busqué en una tabla ahí que encontré fue internet, bueno, que encontré de este mismo libro donde saqué los problemas. Nos dice que es delta G de reacción es igual a 2, este 2 de acá, por delta G de formación de formación del ozono, que es este valor que tenemos aquí, que es igual a 163.200 joules entre mol, menos 3 por cero, básicamente. Porque el valor de delta de formación del oxígeno es igual a cero. Y entonces el valor de delta G de reacción es igual a 3.264, 326.400 joules entre mol para a 298 Kelvin y con la fórmula esta fórmula acá, que esta vez la apunté, esta vez sí la voy a contar después, el logaritmo natural de K es igual a menos delta G de formación entre R por T. Entonces aquí sustituimos los valores, logaritmo natural de Kp1, que este es el Kp1, va a ser este logaritmo que se va a venir acá, va a ser igual a menos 326.400 joules entre mol entre 8,314 joules entre mol por Kelvin por 98 Kelvin por 298 Kelvin y con la calculadora, esto lo hice con la calculadora, vemos que también que aquí se pueden cancelar todas las unidades, entonces es congruente con el tema de que esto tiene que hacerse a todas las unidades. Los números de Kp de constantes de las constantes de equilibrio son adimensionales. Así que con la calculadora determinamos que el número de Kp, lo siento que se vea tan feo, pero es que como que me quedé escribiéndolo. Se hace que el Kp sea 6,098 6 por 10 a la menos 58. Así que, ahora agarrando este valor de Kp1,
y sustituyéndole en la ecuación de Van Hoff, que es la que tenemos acá, también no siento que se vea así como mal, pero como que de verdad está pasando como problemas con la cámara. Eh, tenemos que el logaritmo natural de Kp2 entre 6,098 0,986 por 10 a la menos 58, que es el Kp1 que acabamos de calcular, es igual a menos, que ese menos es este valor de este menos de aquí, de este menos de acá, delta H de reacción, que es el que ya se nos da en el problema, que es este de 285,4 por 10 a la 3 joules en mol, entre el valor de F, que es 8,314 joules en mol por Kelvin, por 1 entre la temperatura 2, que es 550 Kelvin, menos 1 entre la temperatura 1, que es igual a 298 Kelvin. Y nos da que el valor de Kp2 es igual a 5,09 por 10 a la menos 35. Así que después hay que calcular el valor de Kc, que es, bueno, aquí dice Kx, pues igual a Kc, a 550 Kelvin y 0,5 bar. Okay. Primero que todo, igual a Kc, no, Kc es igual a Ky, perdón. Estaba confundiendo Kx por Kc, perdón. Kx va a ser igual a Ky. Nosotros lo estamos viendo como Ky principalmente. Perdón, en este caso. Así que Kx es igual a Ky, básicamente. Y entonces nosotros tenemos esta fórmula que Kp es igual a Ky por P, que es la presión total del sistema, entre P0, que es para que esto sea dimensional por delta V. Tenemos que la presión total del sistema, que la presión del sistema es igual a 0,500 bar. P0 es igual a 1 bar. Así que hacemos este despeje para determinar el valor de Ky, que va a ser el mismo valor este Kx, que está constante equilibrio, es igual a Kp entre todo este valor de acá. P entre P0 por delta V. Así que va a ser igual a Kp, que es igual a 5,09 por 10 a la menos 35, entre 0,500 bar, entre 1 bar, todo elevado a la 10 a la menos 1, y nos da este valor de Ky, que es igual a 2,545 por 10 a la menos 35. ¿Alguno con este problema? No sé si hay alguna duda o algo. Ahí me disculpan por haber confundido antes este valor de Kx que les decía que era Kc, no era Kc, era Ky, pero se me confundió un toque. Y me disculpan. Y bueno, y también me disculpan que se ve un poco raro, pero es que estaba como teniendo ciertos problemas con eso, pero yo creo que ya estoy ahí por hoy. Les voy a parar la grabación.